Seguro que más de una vez has analizado por qué tus clientes eligen un producto por encima de otro, o por qué un banner funciona mejor con un pequeño cambio, o por qué tu equipo de trabajo toma ciertas decisiones que parecen contradictorias. No se trata de un misterio oculto ni de un poder invisible que afecta a nuestras decisiones y elecciones diarias. Más bien, es una nueva dimensión donde la economía se entrelaza con la psicología y la ciencia de la toma de decisiones. Se trata de una disciplina relativamente nueva que proporciona una visión única sobre el comportamiento humano y nos brinda las herramientas esenciales para aumentar la productividad y la rentabilidad de nuestras empresas. Vamos a introducirnos en el Behavioral Economics y descubrir las enormes ventajas que habilita para las empresas. Para ello contamos con la guía de Álvaro Gaviño, Behavioral Economics Global Leader en BBVA, donde han conseguido aumentar hasta un 200% la eficiencia de sus campañas de marketing. Descubramos cómo lo han conseguido. ¿Cómo descubriste esta disciplina y cómo empezaste? Pues por casualidad, la verdad. Yo llevo toda la vida en BBVA y la mayor parte de mi carrera la he desarrollado en CIB, en banca corporativa. Y por casualidad un compañero me pasó los apuntes del CFA, que es una certificación bastante conocida en el mundo de banca corporativa. Y ahí, creo que es en el segundo año, se habla de Behavioral Finance. Entonces, dentro del el mundo Behavioral Economics o Behavioral Science es la parte que estudia más el comportamiento de los inversores, tanto minoristas como mayoristas, y ahí lo descubrí. Y después, pues simplemente soy una persona inquieta y surgió la posibilidad dentro de BBVA de entrar en la disciplina y pues así fue. ¿Cómo lo defines? Es muy buena pregunta, pero vamos, hay muchas maneras de explicar qué es Behavioral Economics. A nosotros nos gusta explicarla aquí dentro de BBVA como una nueva manera de entender cómo los seres humanos tomamos decisiones, ¿vale? Está la manera más clásica de explicar Behavioral Economics como el punto de intersección entre la economía clásica y la psicología, donde además en psicología puedes hablar de sociología, antropología y muchas otras ciencias. Y ese punto nuevo de intersección muchas veces se describe como Behavioral Economics, bueno, la mezcla de esos dos mundos. Pero aquí lo aterrizamos mucho más a eso, a entender cómo los seres humanos construimos nuestras preferencias, cómo tomamos decisiones, sobre todo económicas, y sobre todo ser muy conscientes de que algunas de las premisas de la economía clásica no siempre son correctas, como por ejemplo que siempre maximizamos nuestra función de utilidad cuando tomamos una decisión económica, que nuestras preferencias no siempre son estables y que no las tenemos claras ni nosotros mismos, y temas clave como que hay que tener mucho cuidado con la diferencia que hay entre lo que los humanos decimos que hacemos y lo que realmente hacemos. También lo definiste en alguna ocasión como pasar de la intuición al método científico. ¿Eso qué significa? Claro, de hecho, esta otra parte de método científico es algo que Behavioral Economics trae a las organizaciones. No somos los únicos en hacerlo. Obviamente todo el mundo mira datos. No somos los únicos en hacer experimentación. Pero incluso yo hay veces que me refiero a Behavioral Economics como un mataegos. ¿Por qué? Porque muchas veces en una habitación, cuando estamos desarrollando un nuevo producto, un nuevo servicio, una comunicación, una campaña, pues muchas veces gana el que tiene una posición más fuerte sobre una idea, o el que es capaz de convencer al resto del equipo. Pero muchas veces lo que hay que hacer es realmente medir distintas actuaciones, incluso distintas o múltiples variantes de una misma actuación, utilizar ese método científico para ver qué está ocurriendo cuando tú sacas esas distintas opciones o condiciones o variables, y a partir del dato escalar. O sea, hacer experimentación y que sea la experimentación la que diga quién tiene razón, en lugar de que sea el experto en un tema. Porque es muy difícil acertar. ¿Cómo habéis implementado esta disciplina, esta definición teórica en BBVA? Bueno, pues aquí lo que se ha construido es la capacidad interna. Ya hace años pues se demostró que esta manera de funcionar da multitud de beneficios. O sea que realmente nos ayuda
a ser más efectivo en multitud de tareas, que somos capaces de aportar mucho valor a los proyectos en los que nos involucramos como disciplina. Y bueno, se construyó esa disciplina que desde entonces ha ido creciendo. Yo creo que empezaron los primeros proyectos, empezaron en 2015 con ayuda de consultoría externa, 2015-2016. A partir de los primeros proyectos, bueno, pues se vio que sí que éramos capaces de aportar mucho valor. Y se decidió o se dio el mandato de construir la disciplina, con lo cual empezamos a tener cada vez más gente, tanto aquí en Holding o en Grupo Global, como en los distintos países. Y esas personas de los países pues simplemente se integran en los equipos de desarrollo de producto y desarrollo de negocio. Entonces se hace desde una perspectiva pues similar. Ahora también gracias a la transformación Agile pues nos integramos como cualquier otro stakeholder de los proyectos en los que estamos, pues con diseño, con data, con engineering, con por supuesto las líneas de negocio, y estamos simplemente aportando nuestro granito de arena desde esas lupas, esas gafas, esa perspectiva de Ginebra. Y habéis creado el proyecto Vela. Claro. ¿En qué consiste? De hecho, el germen del proyecto Vela fue un poco al principio, y es que si bien tenemos la suerte, la tremenda suerte de que el banco haya apostado de manera decidida por Behavioral Economics, al principio éramos muy poquitos. En 2017 éramos 4 personas en Holding y empezábamos a tener líderes aislados dentro de las geografías. Y claro, sobre el convencimiento de que esa manera de desarrollar iniciativas, de esa manera de lanzar campañas de marketing funcionaba súper bien, bueno, pues se nos ocurrió escalarlo, ¿no? Se nos ocurrió hacer un ejercicio en el que, utilizando toda aquella tecnología que estuviera a nuestro alcance, pudiésemos escalar esa manera de generar multitud de hipótesis de solución y que fueran los datos los que nos dijeran o los que nos ayudasen a elegir. Es al final un ejercicio para conseguir explotar las bondades tanto de Behavioral Economics como de la tecnología, y sobre todo aplicado a ventas digitales. ¿Qué técnicas específicas de Behavioral Economics estáis utilizando en Vela? Claro, pues es un poco lo que te decía. Al final no es exclusivo de Behavioral Economics, pero sí que esa generación masiva de hipótesis de solución cuando lanzamos campañas, pues no es un exclusivo de Behavioral Economics, pero sí que somos capaces de, a partir de una inteligencia artificial muy similar a ChatGPT, somos capaces de generar multitud de copies que integramos en banners y que sacamos al mercado. Entonces, esos copies, esos textos que luego van integrados en los banners, además llevan ya de partida las representaciones lingüísticas de distintos sesgos cognitivos. De hecho, no hemos hablado al principio de, cuando me preguntabas qué es Behavioral Economics, pues es un poco también el estudio de la irracionalidad humana. La irracionalidad humana expresada como errores sistemáticos que cometemos sin darnos cuenta. Uh-huh. Todos estos errores sistemáticos son sesgos cognitivos heurísticos que se pueden representar en el lenguaje. Te pongo un ejemplo. La versión a la pérdida. Bueno, pues en lugar de decir este es mi producto, es el mejor del mercado, tú lo que tienes que decir es no te pierdas este producto porque es una oportunidad única. Ahí lo que estás disparando es precisamente la versión a la pérdida, que se ha demostrado que, bueno, pues normalmente nos duele más del doble perder algo que el mismo placer que nos produce ganar esa misma cosa. Entonces simplemente estamos utilizando ese tipo de mecanismos cognitivos para llamar la atención de nuestros clientes cuando hacemos ese tipo de campañas de marketing. Pero además, entonces, para una misma campaña, un mismo mensaje relativamente, no es el mismo mensaje porque podéis hipersegmentar, podéis personalizar el mensaje de una campaña para grupos muy pequeños. Claro, ahí el ejemplo quizá más fácil de ver es si queremos comercializar un seguro. Pues dentro de ese seguro nosotros lo que podemos hacer es muchas hipótesis de solución, que es tan fácil como sacar multitud de banners distintos con distintos copies, con distintas características del producto. A lo mejor a ti te interesa más dentro de un seguro de hogar que te cubra antiincendios. A mí me interesa más que mi mascota esté cubierta cuando salgo a la calle, o que si pierdo las llaves de casa pues venga un cerrajero, o que si mis niños rompen una tele en un centro comercial
pues esté cubierta. Y precisamente lo que vamos descubriendo son esos microsegmentos de población y qué características de un producto le interesan más a unos y a otros, de manera que somos capaces de no solo conseguir más interés, sino que también somos más relevantes por los clientes, porque a lo mejor molestamos menos, a lo mejor encontramos subsegmentos de la población que no están interesadas directamente en ciertos de nuestros productos, pues directamente no les sacamos banners, con lo cual somos más eficaces pero también más eficientes. Y de hecho las campañas, no solo tenemos ese pequeño asistente de generación de lenguaje automático que ayuda a nuestros operadores a seleccionar cuáles son las mejores hipótesis de solución, sino que somos capaces de sacar campañas mucho más rápido. O sea, esas campañas que en realidad son bastante complejas porque estamos haciendo, donde antes a lo mejor hacíamos un único copy y sí que a lo mejor hacíamos distintas creatividades sobre ese mismo copy, ahora estamos haciendo cientos. Eso hacerlo a mano pues es realmente complicado y además no solo es que estés haciendo muchísima más cantidad, sino que la estás personalizando. O sea, que estás haciendo un encaje de bolillos, de manera que a lo mejor estos 5 copies van a este microsegmento, estos otros 5 a este microsegmento, con no solo el tiempo, sino los errores operativos que se podrían destilar de esa situación compleja. Eso, en cambio, la máquina pues te lo hace de manera transparente. Estáis generando automáticamente en función de los datos del cliente, creatividad y copy. De alguna forma, os habéis adelantado varios años a ChatGPT. Sí, de hecho esto, la verdad es que la idea inicial yo creo que fue a principios de 2018 y la verdad es que nos movimos muy rápido y gracias también a la colaboración con Oracle, que ha trabajado en formato startup desde el principio, pues fuimos muy rápidos a la hora de desarrollar un proyecto que de inicio, bueno, pues era complejo porque por aquel entonces todavía quizá no estaba tan maduro como está ahora el hecho de, bueno, la generación de lenguaje desde la inteligencia artificial. Pues cuéntanos entonces un poco cómo es este stack tecnológico, cómo es el framework que habéis creado junto con Oracle. Al final, bueno, pues se ha desarrollado una plataforma a medida según las especificaciones de VA y hemos tirado de todo lo que había. Entonces, tanto desde un punto de vista de infraestructura, en el que utilizamos la nube de Oracle, la nube OCI, usamos luego también una conjunción con herramientas de open source. O sea que usamos tanto Autonomous en cuanto a las bases de datos, pero por ejemplo también usamos Postgres, que es un poco también la base de datos que normalmente nuestros data scientists usan aquí en BVA. De hecho, sobre todo de inicio, se hizo una conjunción de data scientists tanto de BVA como de Oracle, con lo cual ya os digo que esas especificaciones fueron comunes. Y bueno, luego usamos obviamente Python y librerías de Markov Py creo que se llama, la que realmente es aunque utilizamos distintas técnicas para la generación de lenguaje, no es la única que utilizamos, pues ese pequeño ChatGPT está basado en ese tipo de librerías. Uh-huh. Y luego, bueno, pues tenéis multitud de otras herramientas como para la parte web, bueno, pues todas las comunicaciones entre el front y el back de Vela son tecnologías vuestras. Creo que la parte web se llama Visual Builder y bueno, ya os digo, esa parte el equipo se la sabe mejor que yo, pero todo lo que había, por decirlo de alguna manera, todo lo que había a nuestra disposición. Y la verdad es que la gente de Oracle, bueno, pues tenéis una cantidad de distintas soluciones que bueno, pues satisfacían todas las necesidades que tenía el proyecto. Bueno, te iba a preguntar también por experiencias que ya hayáis hecho, proyectos, no solo aquí en España, sino en otros países donde está presente BBVA, sí. Y sobre todo, ¿qué resultados habéis obtenido? Bueno, usando Vela, la verdad es que hemos hecho ya muchas campañas directamente lanzadas a través de Vela. ¿En qué países? Pues en México, en Argentina, en Perú, también incluso en Uruguay, y cuando teníamos Estados Unidos, también en Estados Unidos. En España también se hizo algún piloto, pero sobre todo estamos siendo bastante intensivos en México y en Perú. Y al final, bueno, pues dentro de todo el catálogo de
de productos de VA, pues, hay un poco de mix. Ahí lo bonito es lo que te decía, que bueno, pues que el performance de esas campañas ha sido muy alto y muy satisfactorio. Ahí normalmente lo que hemos hecho en el estado ideal que te estaba contando antes de utilizar el método científico, sí que siempre hemos, sobre todo en las iniciales, de las campañas iniciales que también nos servían para medir éxito del propio proyecto, era precisamente medir vela contra campaña tradicional. No siempre teníamos ese mundo ideal en el que tengas campañas con la misma inversión lanzadas en las mismas fechas, etcétera, etcétera, para que realmente puedas medir de manera directa. Pero siempre que hemos podido medir, y si no hemos podido medir contra una campaña paralela, lo hemos medido contra el benchmark objetivo de producto, la media, siempre hemos conseguido estar en torno al 200% de aumento del CTR de campaña vela versus campaña tradicional o versus el benchmark más cercano. Es una diferencia. Sí, claro, ahí es cierto que es la métrica inicial, es la métrica que te trae tráfico, y después la conversión, bueno, pues es donde tenemos que también acabar de validar hasta qué punto traemos tráfico de calidad o no, que sí que la evidencia es que obviamente estamos hablando del producto, no estamos haciendo clickbait, o sea, quiero decir, Vela lo que te está haciendo es ser un asistente muy específico dentro de un producto en particular. Y está hablando del producto, o sea, no está, por decir la broma que siempre decimos, no está prometiendo cerveza gratis y luego llegas a la web de un banco, no, está hablando de las características reales de la cuenta corriente, el seguro de hogar, el producto que sea. O sea, estamos hablando de características específicas con banner de VA, con lo cual el que clica pues cierto interés tiene. Otra cosa es que luego convierta, no, pero ya te digo que ese performance es cualificado. Entonces, Vela está enfocado exclusivamente a marketing digital. Sí, mira, de inicio, mi idea inicial era aplicarlo para los subjects de los emails. Hemos hecho alguna cosita, pero ahí sí que es verdad que no ha sido diferencial. Y además, bueno, el stack tecnológico ahí sí que nos costó un poco más acabar de tener suficientes evidencias. En la parte de marketing digital sí que se ha desarrollado tanto para Google Display Network como para DV360. Es la parte que te comentaba antes, que además es muy bonita de cara al cliente, porque estamos conectados al cliente interno, quiero decir, al usuario de VA, porque estamos conectados por API. Y al final, bueno, pues las campañas, aunque tú las diseñes y las lances desde Vela, acaban en el panel de Google o de Facebook, que también lo desarrollamos para Facebook. O sea, está desarrollado las tres APIs, los tres conjuntos de API, tanto para GDN como DV360 como Facebook. De manera que sí, de momento está muy orientado a ese mundo de marketing digital. Cierto es que la base de datos de conocimiento que nosotros vamos generando a medida que vamos sacando campañas y vamos integrando campañas, pues se debería poder extrapolar a otros canales. Ejemplo, imagínate que descubrimos, o cuando tengamos suficiente número de campañas para México, tarjetas de crédito, nos demos cuenta que siempre para un segmento particular funciona el IKEA Effect o el Projection Bias o el sesgo de presente. Pues lo normal es que eso, aunque haya que adaptarlo, pues nos lo podamos llevar al argumentario de las oficinas o a los argumentarios del call center, o en lugar de dejarlo únicamente a nivel de top of the funnel de me traigo tráfico, pues quizá esas hay que bajarlas a la landing, al primer H1, a la landing, al copy de la propia página web o del propio funnel digital, con lo cual esperamos que ese conocimiento que vamos generando se pueda ir llevando a otros canales. Con los últimos adelantos en inteligencia artificial que hubo los últimos años, los últimos 2 años, ya bastante rápido, ¿habéis evolucionado Vela de alguna forma aprovechando estos avances? No, de momento no. O sea, de momento el proyecto lo que está ahora mismo es en explotación. En su momento se entregó y precisamente ahora lo que estamos es viendo un poco cuál sería la mejor estrategia a continuar a partir de ahora. Y es, oye,
ya que esto ha explotado y de repente tenemos mucha más capacidad de generación, y un poquito en esto que estamos diciendo, oye, ahora mismo, más allá del copy, podemos generar estructura de contenido del cuerpo de un mensaje o el cuerpo de una landing. Seguramente sí. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, pues igual que cuando definimos y nos inventamos Vela, sí que consideramos que la mejor alternativa era desarrollarlo a medida, pues ahora habrá que tomar decisiones de si lo que tenemos que hacer es desarrollar Vela o irnos por otra vía, o incluso por soluciones quizá que estén en el mercado, bueno, pues que no merezca la pena que nosotros intentemos desarrollar desde VA. Y Vela tiene capacidad para trabajar o desarrollar proyectos en otras áreas funcionales de una empresa que no sea marketing. Vela es súper específico en el lenguaje, quiero decir, cuando nosotros entrenamos Vela para hablar de un producto o un servicio, es muy, muy específico. O sea, nosotros entrenamos prácticamente geografía por geografía. De hecho, nosotros tratamos en Vela el español de México y el español de España. Son dos lenguajes completamente distintos para Vela. Yeah. Y de hecho, cada uno de los productos a los que nosotros enseñamos a Vela los trata como si fueran completamente distintos. Y de hecho, no es lo mismo una tarjeta de crédito que una tarjeta de débito, ¿vale? Con lo cual no es tan genérico como lo que yo creo que tú estás imaginando. Lo que sí que podemos hacer con Vela, más allá de hacer campañas de performance, sí que lo utilizamos, la capacidad que tenemos de activación hacia mercado abierto, sí que nos da capacidades de hacer estudios de campo cuantitativos. Bastante complicado, ¿no? Lidiar con los sesgos. Y tanto del cliente como los de quienes analizan esos datos, ¿no? Y de la misma pregunta es muy difícil no sesgar hacia una respuesta. No dirigir a la persona una respuesta concreta, ¿no? Tú eres, en esta entrevista, tú eres el contexto en el que yo hago la decisión. Entonces, dependiendo cómo tú me hagas las preguntas, seguramente yo vaya inconscientemente hacia un lado o hacia otro. Y eso está siempre ahí. Entonces, lo que las organizaciones pueden sacar de Behavioral Economics es precisamente eso. Es que, llevado a un extremo, las empresas e incluso los gobiernos, porque todo esto de Behavioral Economics viene del mundo público, somos los generadores, los creadores del contexto en el que nuestros clientes toman decisiones. Quiero decir, nosotros como VA somos los que diseñamos la página de VA, pero es que esa página de VA es donde el cliente decide o no decide. Nosotros como VA somos los generadores de la app, y esa app es el contexto, entendido no solo como la primera pantallita, sino el funnel de contratación de cualquier producto de nuestra app, es donde nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿vale? Y ese es el contexto bueno, pues que nosotros diseñamos como organizaciones. Y si a un mismo cliente o un segmento de clientes le haces varias preguntas con el mismo mensaje pero con distinto contexto, puedes llegar a conocer realmente el comportamiento de esa persona, de ese grupo, porque repites tantas veces la pregunta pero con distintos contextos que vas eliminando los sesgos. ¿Es posible eso? Claro, lo que normalmente tú quieres hacer en estos experimentos, en esos funnels digitales, es intentar demostrar causalidad. Entonces lo que tienes que... La mejor manera hasta la fecha de hacer eso es modificar cada vez trocitos muy pequeños del contexto. Porque tú imagínate, yo te pongo dos páginas web completamente distintas, la A convierte 1000 veces mejor que la B. Como son tan distintas, yo no sé qué es lo que he hecho aquí que está mejor que aquí. Sé que esta la tengo que dejar ahí en producción, pero no sé exactamente lo que he hecho bien. Claro, me puede pasar lo contrario, que sobre esta haga una nueva completamente distinta y de repente destroce el conversion rate. ¿Por qué? Porque lo he hecho tan radical que no sé qué es lo que ha ocurrido. Otra cosa es que tú vayas modificando pequeñas cosas del contexto. Si yo de la A a la B solo cambio el titular y soy capaz de medir los efectos que eso tiene, ya sé que ha sido por el titular, ¿vale? Si cambio la imagen, solamente la imagen, sé que ha sido por la imagen. Entonces es lo que tú dices, pues podemos dejar perfectamente estable toda la web y cambiar única y exclusivamente el precio y ver cómo el precio nos genera mayor venta o menor venta.
Y eso de hecho se hace para test de sensibilidad al precio, en el que tú vas escalando un poco la oferta. Y al final se trata de eso, o sea, de dentro de todos los experimentos que puedas hacer, pues obviamente te puedes volver loco y la variabilidad es infinita, pero cuando lo haces de manera un poco dirigida y tienes todo ese conocimiento previo de por qué los humanos hacemos algunas cosas y otras no, por qué la norma social tiene tanta importancia, por qué la aversión a la pérdida tiene tanta importancia, por qué la personalización tiene tanta importancia, por qué el contexto no es lo mismo a lo mejor diseñar una página web cuando tú estás en el PC que cuando estás con tu tablet, que normalmente a lo mejor estás leyendo en tu cama o en el sofá, o cuando estás en el móvil, que a lo mejor estás corriendo de un sitio para otro en el metro. Esos 3 contextos distintos son 3 modelos mentales distintos y seguramente el contenido de las webs tienen que estar adaptadas a esa realidad. Porque el contexto no solo es la parte de la pantalla, sino es todo lo que rodea esa decisión. Las prisas que llevamos, las distracciones, esa es otra de las partes que nosotros insistimos mucho, y es que no solo es que seamos irracionales, aunque la parte peyorativa de esa palabra no hace justicia al ser humano, pero es que tenemos una atención limitada. O sea, hay toda la parte de sesgos heurísticos son producto de la evolución, porque sería imposible que las miles de decisiones que tomamos al día las hiciéramos de manera consciente. Por eso tomamos atajos y nos dejamos llevar, sobre todo ante incertidumbre, pues por lo que está haciendo la mayoría, o por pequeñas pistas de esa pregunta que la convertimos en preguntas más simples y respondemos la pregunta mayor. Bueno, o sea, hay toda una serie de condiciones que nos llevan a tomar decisiones inconscientes. Si tú eres capaz de al menos tener la parte teórica aprendida, seguramente tus hipótesis de solución vayan mejor dirigidas. No sé si me explico. En lugar de matar moscas a cañonazos, pues seguramente esas hipótesis en un ejercicio de optimización, por ejemplo, pues en lugar de cambiar la estructura de manera random, pues ya la haces de una manera dirigida. Oye, ante incertidumbre en este tipo de situación, otras veces se ha visto que la norma social funciona muy, muy bien. ¿Por qué no lo metes como una de tus hipótesis? ¿O por qué no eliminas información? Oye, aquí hay demasiada información, le estás pidiendo un compromiso demasiado pronto. Estás metiendo demasiada variabilidad, demasiado catálogo, demasiado texto. ¿Por qué no se lo digieres al usuario poco a poco? Hazle tomar decisiones pequeñitas. Pues todas esas cosas nos ayudan a definir hipótesis. Esta capacidad de conocer al cliente, de conocer al consumidor, es algo que persiguen desde siempre todas las empresas. Ahora tenemos la capacidad de capturar y de recoger datos. El modelo para analizar estos datos, evidentemente, y por lo que tú has contado, pues funciona. Uh-huh. Si tuviéramos una capacidad ilimitada de computación, de proceso de todos estos datos, podríamos realmente conocer cada cliente, cuál sería su comportamiento e incluso adelantarnos a eso. Yo creo que sí. Es una opinión personal porque no deja de ser una teoría, pero sí, claramente. Si en lugar de mirar únicamente lo que hacen cuando tú estás sacando una campaña comercial, tú miras su comportamiento en todos nuestros canales, en la app, incluso en las oficinas, si realmente fueras capaz de observar qué efecto tienen las distintas maneras de diseñar nuestros productos y servicios, por supuesto que sí. De hecho, la propia sistematicidad, o sea, el propio hecho de que un sesgo no deja de ser un error sistemático, eso ya en sí mismo es capacidad predictiva. Quiero decir que si yo sé que los seres humanos siempre nos duele mucho más perder que ganar, eso me está dando una pista muy, muy, muy certera de qué es más probable que tú hagas si yo te presento 2 opciones. Además, nosotros hacemos mucho dentro de ese plan de comunicación interna y externa, hacemos muchos experimentos o juegos precisamente con los compañeros de BBVA, y es verdad que a lo mejor no lo sabes a ciencia cierta, pero sabes que en grandes números en media, cada vez que sacamos uno de esos experimentos, nosotros ya sabemos de antemano un poco las respuestas que vamos a obtener. Tú esto si lo metes, si lo escalas con tecnología, pues obviamente es potencia sobre potencia. Mi opinión es que sí, pero yo creo que queda mucho para eso también, porque
hay mucho esfuerzo. O sea, dentro de esta teoricidad que se dice muy rápido, hay mucha tela que cortar. Pero eso lo cambiaría todo, ¿no? Yo creo que sí, claro, porque al final, igual que tú puedes tener un Vela que te haga las campañas, pues puedes tener un asistente que te ayude a modificar continuamente la app, a sacar distintas estructuras. Es verdad que necesitas tráfico, pero tú puedes modificarlo todo, o sea, distintas estructuras, distinto orden de los pasos de un funnel, distintas imágenes, distinto copy. Entonces, siempre que tú puedas hacer eso a escala y que puedas sobre todo medir el efecto, vas a poder elegir cuál es el estadio óptimo. Pero claro, es que esto que estamos diciendo es fácil de teorizar, difícil de hacer.